Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, Josué capítulo 1. Qué tremendo tiempo hemos tenido. No cabe duda que los mejores predicadores en el mundo están en la casa del alfarero. Gloria a Dios. Estos sermones del pastor Richard Ruby han sido una bendición y todavía a menos nos falta que nos ministre esta mañana y por la noche, y vamos a creer por cosas todavía muy tremendas. Josué capítulo 1. Hay uno de los pastores que te saluda y lo saludas y si le preguntas cómo estás, dice, pues todavía estoy. Así es que qué bueno que estamos aquí y gracias a Dios por este privilegio. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ayúdeme a orar esta mañana. Señor, gracias. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Una vez más rogamos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que la unjas en el nombre de Jesús. Unge mis labios, unge el oído de tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Quiero hablar este mensaje o predicar este mensaje que le llamé alcanzando los planes divinos. Y para alcanzar los planes divinos hay un camino. Y este camino, amén, es hacer las cosas que Él espera que hagamos, amén, de la manera en que Él lo ha establecido o en que Él lo espera. Cristo nos da el mejor de los ejemplos acerca de hacer la voluntad de Dios o acerca, amén, de alcanzar los planes divinos, y Él es el ejemplo más grande. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 26 al versículo 29, dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo
lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando usted y yo, amén, hacemos cosas que Él no nos ha enseñado, que no ha sido, amén, lo que hemos recibido como dirección de parte de Dios o de nuestros líderes, no nos va a funcionar. Leemos un texto en Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y es que en el empeño por hacer la voluntad de Dios o alcanzar los planes divinos, en ocasiones hacemos lo que no viene como una enseñanza de Jesús. Podemos hablar de carácter, podemos hablar de actitud, podemos hablar, amén, de obra inclusive. Si no lo hemos aprendido así de Jesús, no nos va a funcionar. El Señor Jesús habló del Consolador. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, el cual Él enviaría del Padre o vendría del Padre, tomaría de Jesús para dirigirse a los discípulos o para dirigirse a la iglesia. Con esto quiero decir que nosotros podemos tener una posición donde podamos hablar, donde podamos hacer, pero no por la posición que tengamos se nos permite que hablemos o hagamos cosas que de Él no aprendimos. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice el capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que aprendemos en esta noche es que nosotros no podemos decir lo que pensamos, no podemos hacer lo que se nos ocurra, porque ni el Espíritu Santo ni Jesús
lo hicieron. Jesús habló lo que oyó de su Padre. Y el Espíritu Santo tomaría de Jesús para dirigirse a la iglesia, para dirigirse a la gente de Dios. Quiero predicar este mensaje alcanzando los planes divinos, pero ¿cómo empieza un destino? ¿Cómo empieza un destino? El destino de cada uno de nosotros empieza en la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, le dijo el Señor a los discípulos, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así es que, ¿cómo empieza un destino? En la voluntad de Dios y por la voluntad, amén, de Dios. En nuestro texto, Josué va a entregar o va a repartir la tierra prometida. Pero no es a razón de que Moisés ha muerto, de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y como ya murió Moisés, pues alguien tiene que tomar el lugar de Moisés para introducir al pueblo y repartirles la tierra. No fue de esa manera, porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, como la había tenido para Moisés, la tiene, amén, también para Josué, y cada uno de nosotros está en la misma situación. Cada uno tiene un propósito divino que cumplir. David en el Salmo 138, en el versículo 8 dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Debe de haber una confianza y debe de haber una seguridad en nosotros de que los planes de Dios para nosotros como iglesia o individualmente, Dios los va a cumplir. Dios tiene un propósito específico para cada uno, amén, de nosotros, como lo enseña David. Así es que Josué, hermano, en esta mañana fue involucrado desde el principio en la conquista de la tierra prometida. O sea que Josué no está tomando esa posición, amén, o ese lugar, simplemente, amén, porque Moisés se fue. Él fue involucrado desde el principio, amén, en la conquista de esta tierra. Leemos en Números 13, versículo del 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora Oseas quiere decir salvación, pero Josué quiere decir Jehová salva. Y en esta mañana el punto es que en algunas ocasiones, amén, nosotros pensamos, amén, que somos el bueno de la película. Y Dios tiene que hacer algo, y lo que Dios hace es cambiarnos el nombre. Josué nos salva, Oseas nos salva, pero Josué, Jehová salva. Él va a emprender una misión junto con otros 11 y se le tuvo que cambiar el nombre, amén, para que él entendiera desde el principio
quien reina, quien gobierna, quien salva, quien nos da destino. Escuche ahora en Éxodo 17, versículo del 9 al 14. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios está considerando a Josué. Le está diciendo a Moisés: escribe esta victoria que Josué ha llevado adelante en mi nombre. Escribe esto, amén, pero dile a Josué que yo voy a terminar completamente, amén, con el enemigo. Así es que Dios está promoviendo a Josué. Ahora, en todas las cosas que uno como hijo de Dios quiere hacer o le gustaría hacer, tenemos el llamado, tenemos la posición, tenemos la autoridad. En cada cosa que usted y yo querramos hacer, él debe de ser considerado primero. Él. O sea, Jesús, antes de ir a la cruz, sabemos de su batalla. Está orando y orando y orando, lo hace por 3 veces y finalmente dijo: bueno, no sea mi voluntad sino la tuya. Y en ocasiones nosotros, amén, tomamos una postura que no es la correcta. Decimos cosas o hacemos cosas que Él no nos ha enseñado, que no es su carácter, que no es su naturaleza, y sin embargo nosotros, porque estamos en una posición de hacerlo o de decirlo, lo hacemos, y esta no es la manera. Así empieza un destino cuando te cambian el nombre. ¿Cuántos me escuchan? En el Nuevo Testamento leemos esta historia. Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, esto es Bernabé y Pablo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre se les cambia. Lo que nos enseña este texto de Hechos es que a estos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Ya no son aprendices, ya no son, amén, simples discípulos que quieren hacer más grande el número de los servidores de Jesús. No es esto, ahora ellos son cristianos. Ahora ellos, amén, con un nombre diferente que se les conoce. Antes se les conocía como discípulos. De aquí en adelante ellos serán conocidos, amén, como cristianos. Nos dice nuestro texto:
Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Recuerda, Josué vino a reconocer la tierra. Números 13, 8 y 16. Por 40 días Josué y Caleb y 10 más con ellos han recorrido, amén, la tierra prometida. 40 días les toma y ellos, dice la palabra de Dios, regresan con un gran reporte, llevando entre dos de ellos, amén, un ramo de uvas que con un palo lo van cargando. Dice Números 13, versículo 25. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Nos damos cuenta que Josué no es un improvisado. ¿Cuántos me escuchan? En el texto Dios está hablando con él. Dios le está diciendo lo que va a hacer él. Dios, hermano, está involucrado en la vida de este hombre, en el destino de este hombre, en los planes que Dios tiene para este hombre. Él ha estado pisando esta tierra que no solamente va a heredar él y los suyos, pero el pueblo de Israel, y es a él a quien Dios ha escogido y a quien Dios ha elegido para que tome, hermano, el lugar de Moisés. Él no es un improvisado, ha estado ahí desde el principio, amén, participando bajo la dirección, amén, de Moisés, pero ahora directamente por Dios. Dios involucrado en el destino de este hombre, porque así empieza el destino de una persona. Los planes de Dios para un hombre, desde el principio Dios cambiándole el nombre, cambiándole la vida, cambiándole el carácter, cambiándole la agenda. Es Dios desde el principio. Quiero hablar algo más. Dios es el que elige. ¿Cuántos me escuchan? En el reino de Dios no decide uno lo que quiere ser y lo que quiere hacer. No funciona así. Dios es quien lo hace. Conocemos la historia, amén, de Jacob y Esaú. Amén, hijos de Isaac, hijos de Rebeca. Y sabemos, amén, que desde el vientre de su madre hay un conflicto, hay una lucha. Pero lo que en este día a mí me emociona de esta historia es que no habían nacido aún Esaú y Jacob, y Dios ya tiene sus ojos, Dios ya tiene su mano, Dios ya tiene su voluntad en la vida de estos hombres. Leemos en esta noche, o en esta mañana, perdón, en Romanos capítulo 9, leemos de esta manera versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, los hijos de Agar, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Es fascinante, es maravilloso descubrir en la Biblia que estos dos hijos de Isaac y de Rebeca no han nacido aún, no han hecho ni uno mal ni el otro bien, pero por el que elige. Por eso el mayor serviría al menor. Por eso, amén, sería Jacob el padre de los patriarcas, y sobre su descendencia se formaría el pueblo de Dios. Pero para mí esto, déjeme decirle, significa mucho, porque me enseña en este día que hay cosas que yo podré decir, hay cosas que yo podré hacer, pero hay cosas que no me corresponde decir ni tampoco hacer. Los levitas, cuando el tabernáculo, hermano, era movido del lugar, ellos no podían tocar el arca, no podían ver el arca. Eran los hijos de Aarón los que cubrían el arca, y una vez que estaba cubierta, entraban los levitas para cargarla y llevarla al siguiente lugar. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo, tenía en sus vestiduras unas campanillas que hacían ruido, y ese ruido era para hacer saber que él entraba al templo, al lugar santísimo. De no tener esto, hubiera muerto. Los levitas hubieran muerto si ellos ven el arca o la tocan. Y mucho de esto escrito en la palabra de Dios, que es su voluntad, no lo consideramos en ocasiones porque tenemos una posición, pero no por tenerla podré decir y podré hacer. Dios eligió a Jacob, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esta noche, cuando llegó el momento de la elección del sucesor de Moisés, Dios habló a Moisés acerca de Josué. O sea que Josué no es un improvisado, no anda ahí atrás de Moisés a ver si lo recompensa, lo bendice como los políticos, amén, mexicanos. No era ese el caso de Josué. Dios le habló a Moisés. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 31, versículo del 1 al 3, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículos 7 y 8.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O más bien, no son las decisiones de Moisés las que le dan destino. Sabemos la historia cuando mata al egipcio. Sabemos la historia cuando quiere desapartar a los hebreos. No era el tiempo, no es Dios el que lo está diciendo que haga tales cosas. 40 años en el desierto lo preparan para venir, hermano, y liberar un pueblo, el pueblo de Dios. Así es que no son las decisiones de Moisés la que le da destino a Moisés. No son sus decisiones. Ni son las decisiones de Moisés las que le dan un destino a Josué. Es Dios quien elige a Josué como lo hizo con Moisés. De la misma manera Dios hizo una cosa con uno y con el otro. Leemos en Números 27, versículo 12. Dice de esta manera la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Versículo 15, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu de servicio, de obediencia, de fidelidad. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado. Tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dios, hermano, déjeme decirle, pone el sello del ministerio de Josué en nuestro texto. En el versículo 5 le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Quiero finalmente y rápidamente hablar en esta mañana alcanzando los planes divinos. Nunca será fácil alcanzar los planes de Dios para nosotros. No será fácil realizar lo que Dios nos pide, lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. En el caso de Josué, hay cosas que Dios quiere que haga. La primera de ellas es introducir al pueblo. La segunda de ellas, hermano, es enfrentar a los enemigos que habitan la tierra prometida, 7 naciones más grandes, más fuertes y más poderosas que el pueblo de Israel. Y la tercera cosa, que Él reparta la tierra.
Son 3 empresas que tomarán no solamente de la valentía y del esfuerzo de Josué, pero tomará, hermano, a Dios mismo, yendo adelante, Dios abriendo las puertas, Dios, amén, haciendo lo que tenga que hacer. Y Dios lo hizo. Y como son 3 cosas las que va a hacer Josué en la voluntad de Dios para cumplir con la promesa a Abraham de la tierra que van a heredar, vencer al enemigo y estar entre ellos para siempre, son 3 veces las que Dios tiene que animar a Josué para que se esfuerce y para que sea valiente. 3 cosas: introducir al pueblo, vencer al enemigo y repartir la tierra. Escuche el texto. Le dice el Señor en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, todas absolutamente, porque no haría solamente 3 cosas: introducir al pueblo, vencer al enemigo, amén, y repartir la tierra. Muchas más cosas tendría que hacer, y Dios le está alineando o queriendo que ponga el sentido y el entendimiento en lo que él va a hacer. Finalmente le dice en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así es como se alcanzan los planes de Dios. No es de otra manera. No hay otra forma en este día en la cual usted y yo podamos, amén, realizar los planes que David dice, Salmo 138:8, que Señor, cumple tus propósitos en mí. No es de otra manera. Tenemos un libro en esta mañana, y este libro no es solamente para presumirlo, amén, de que somos cristianos y lo llevamos en todas partes, o a lo mejor hasta lo leemos, amén, en público. No es para eso. Hay cosas que Dios dice que debemos de hacer, que tenemos que hacer, y hay cosas que Dios dice, si las haces, te mueres. Si las haces a tu manera, no prosperas, no eres bendecido. Es increíble, pero así es como Dios hace las cosas. Así es como Dios quiere que las hagamos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Pedro con mucha razón dice: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Queremos los planes divinos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro compañerismo, en nuestras iglesias, y hay una sola manera de hacerlo. No por
estar en esta plataforma, se me va a permitir decir cosas y hacer cosas que Dios no quiere que haga. No es porque yo quiero, no es porque otro quiera. Dice de Jacob y Esaú, no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, sino para que permaneciese lo que Dios ya estableció de antemano: el mayor servirá al menor. Y así fueron las cosas. La palabra de Dios no falla y Dios no falla. Yo creo que Dios quiere que hagamos su voluntad, y su voluntad tiene que ver con la salvación de los perdidos. Es todo lo que tengo. Dios les bendiga.